Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Soy la doctora Marité Rosanova y hoy tengo un invitado de lujo, el doctor Antonio Raúl de los Santos. Él es profesor de Medicina Interna de la Universidad de Buenos Aires y, voy a repetirlo, fue mi profesor en la UBA. Hola doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Doctor, hoy vamos a abordar, estuvimos discutiendo a ver los temas, vamos a hablar de prevención de infecciones, no, yo tengo un vicio, de afecciones cardiovasculares. Ajá. ¿Qué son las afecciones cardiovasculares? Bueno, para empezar, para romper el hielo inicial, decir que es la causa más frecuente de muerte prematura. Es decir, morir vamos a morir todos. Lo que los médicos tratamos de hacer es hacer que la vida sea lo más placentera posible, más libre de enfermedad y en lo posible más prolongada. Y una de las causas que acortan esa expectativa de vida son las enfermedades cardiovasculares. No es casual, porque naturalmente el aparato cardiovascular es el que irriga toda la economía, todos los órganos. Y las afecciones de ese sistema son las que repercuten en daños de los parénquimas irrigados por ellos. Y además se da una cosa muy particular, que hay una multiplicidad de factores que están imbricados, es que están superpuestos unos con otros. Es como si se hubieran convocado para potenciar el daño vascular. ¿Y qué factores serían? Justamente, la ventaja que tenemos los médicos es que en la medida que combatamos cada uno de los factores en conjunto, mejoraremos la expectativa de vida, la calidad de vida, la duración de vida. Bien. Los factores de riesgo son aquellos puntos, que en realidad no se sabe bien si son enfermedad o son riesgo. En alguna medida son enfermedad, porque es una enfermedad que está quiescente, que está callada, que no se manifiesta, pero que está y que está dañando, es decir, reúne los criterios de una enfermedad. Y con respecto a eso es interesante ver la enseñanza de la historia. En la guerra de Corea, año 50-53, se le ocurrió a un anatomopatólogo estudiar los corazones de los combatientes fallecidos en combate. Y se encontró que había una alta incidencia de lesiones coronarias en jóvenes veinteañeros que habían sido reclutados después de un examen físico como para mandarlos a pelear. Esa experiencia naturalmente indujo otras. Los americanos siempre tienen experiencias de este tipo como para verificar, y vieron que en la guerra de Vietnam pasó lo mismo. Muchas lesiones, algunas muy avanzadas, en las arterias coronarias de pacientes fallecidos en combate, así que habían fallecido por causas distintas a la enfermedad vascular. Y como si esto fuera poco, en la campaña de Afganistán, otra vez igual. Es decir, conclusión, las enfermedades vasculares, o los riesgos que condicionan enfermedades vasculares, comienzan tempranamente en la vida. Estos eran muchachos de 20añeros. ¿No estaría relacionado también con el estrés o no? El estrés de la guerra puede ser, pero lo que pasa es que el estrés lo que condiciona es la complicación de las placas. La instalación de daños vasculares, eso lleva tiempo y se debe a otros factores. De manera que esto casi demuestra una conducta activa, y es que se debe prevenir la enfermedad vascular sistémica en los niños, en los jóvenes. No es cuestión de que a los niños tomar el colesterol y la presión cada 20 días, pero es sabido que la dieta inadecuada, la obesidad, algún tipo de remedios que se le den sin una fundamentación muy clara, asienta sobre un terreno donde hay la posibilidad de que se esté instalando una enfermedad vascular. La anatomía patológica de la enfermedad vascular tiene dos aspectos. Uno, se alteran las paredes de las arterias. Las arterias que van desde la aorta hasta las arterias pequeñas que van a irrigar los órganos periféricos. Y la otra es el endotelio, la parte interna, el revestimiento interno, donde se van depositando una serie de elementos formes de la sangre, una serie de elementos químicos que van estrechando la luz, y es como, dicho groseramente, un caño de una instalación de agua de un departamento que se va obstruyendo por depósito de sarro. Entonces, ese es un poco el mecanismo de producción, lo que los médicos llamamos la patogenia. Es decir, que no permite un flujo adecuado de la sangre. Exactamente, sí. Al estrecharse la luz, se va estrechando la posibilidad de flujo periférico hasta llegar a valores que los cardiólogos, o los hemodinamistas, o los ecografistas denominan obstrucciones críticas, que son las que son más obstructivas.
Pero en realidad en este terreno tampoco están indemnes los que tienen lesiones que no son críticas, porque las no críticas se pueden complicar agudamente. Y es ahí donde justamente en gente que no tiene ninguna lesión severa, que fue estudiado por otro tema, al mes, al año, concurre con un infarto si es que la lesión asentaba en las coronarias. De manera que, primera conclusión, y es lo que uno desea para ser útil a los que escuchan, aparte de aburrirse un poco, la noción es que hay que cuidar a los chicos. No digo que una hamburguesa de vez en cuando no venga bien, pero lo que es malo, hamburguesa todos los días. Eso es una cosa que daña. La otra cosa que uno puede hacer en gente joven, no tan niños, adolescentes o jóvenes, un poco mayores, es el hábito del tabaco. El tabaco es una maravilla del daño del ser humano, porque tiene tantos mecanismos causales, patogénicos, decimos los médicos, que dañan las arterias, dañan el cerebro, dañan el corazón, dañan el estómago, etc., los bronquios, cáncer. De manera que si uno se pone en una actitud de higienista, la dieta adecuada, el ejercicio adecuado y la abstención del tabaco son dos cosas que se pueden hacer muy fácilmente. Con respecto al tabaco, es habitual que los pacientes nos cuenten que no, yo fumo 1 o 2 cigarrillos por día, 2 o 5. En realidad, el razonamiento es que, con respecto al daño, hay una relación causal entre la cantidad de cigarrillos, cosa que se puede medir fácilmente, 2, 5, 10, 20 cigarrillos. Lo que no se puede medir, porque no hay método para hacerlo, es la susceptibilidad de esa persona individual, claro, por más que fume 2. Exactamente. Es decir, que la susceptibilidad, que no es medible, es algo que uno puede llevar y que puede condicionar una lesión vascular, en el caso de lo que estamos hablando, pero también bronquial, digestiva, trastornos de reflujo gastroesofágico, etc., porque tiene una susceptibilidad especial. Y lamentablemente se está empezando cada vez a edades más tempranas a fumar. Claro. En realidad uno a veces no sabe si no es mejor fumar tabaco y otros productos, que es el otro gran problema que estamos viviendo en este momento, ¿no? El consumo de drogas. ¿No? De manera que la síntesis es que estas cosas dañan y deben ser aconsejadas, evitadas, pero además deben formar parte de la actitud concreta, activa de los médicos o de la gente que esté, no solamente los médicos, sino de la gente que está comprometida con la salud, para desestimular el consumo. No es más varonil, no es más adulto, no es más inteligente el que fuma voluptuosamente, porque se está dañando. Otro factor interesante que también es difícil de controlar, difícil de medicar o de solucionar, es el factor genético. Cuando hay una familia que tiene daño vascular frecuente y temprano, ojo con esa persona, ese chico, ese joven, porque la predisposición existe por un control genético que está bastante bien conocido. ¿Qué está relacionado con aumento de triglicéridos y colesterol? Claro, genético. Exactamente. Incluso no solamente la concentración, sino la composición de esos lípidos, que son complejos, y que tienen más predisposición al daño vascular que otros que tienen el mismo valor absoluto y no tienen tanto daño. De manera que la genética, la predisposición genética heredada, es un factor. El otro es el consumo de los factores que es sabido que son promotores del daño vascular. Ahora bien, esto, si fuera así, sería una cuestión de un desánimo, decir, bueno, hay que una condena fatal para todo esto y aguantar, tratar de proteger a los más susceptibles y esperar que las cosas acontezcan. Por suerte, aparte del conocimiento que la medicina tiene del estudio de estos factores, del reconocimiento, la detección, del llamado de atención, hay recursos terapéuticos. Esos recursos terapéuticos son bastante utilizados con un criterio discriminativo que debe ser también abolido, y es que se piensa en ellos y se administran, se indican con mucha más frecuencia a los varones que a las mujeres. ¿Usted de qué está hablando? ¿Las estatinas, por ejemplo, para bajar el colesterol? De las conductas. Si uno en el consultorio recibe un señor que dice que tuvo una molestia en el pecho, una molestia en el esternón, inmediatamente promueve una serie de estudios para descartar la enfermedad coronaria. Si la señora que viene al consultorio después de este caballero viene y dice que le dolieron un poquito los hombros al hacer un poco de gimnasia y lavar la ropa, bueno, señora, sí, un poco de reumatismo, tómese. Es decir, que se desecha, o se desechaba, porque en este momento hay toda una tendencia
al cuidado y a la atención de las mujeres con respecto a las enfermedades vasculares, coronarias particularmente, y se sabe que las mujeres tienen, entre muchas ventajas que tienen las mujeres, acá tienen un inconveniente, porque tienen una anatomía coronaria distinta, más pequeñita, tienen una cantidad de pasos en la vida en que aumenta el riesgo, como puede ser el embarazo. En el embarazo hay un porcentaje de mujeres que se hacen diabéticas, la diabetes gestacional, y de ese grupo de mujeres hay un subgrupo, que se hace diabética permanente, así que el embarazo condicionó o gatilló una enfermedad que se hace evidente. Y por último, y que es lo que los médicos tenemos que tratar de corregir, por lo menos cuando estamos en la actitud de conversar con gente más joven, es que se debe atender la enfermedad coronaria en las mujeres con el mismo rigor y la misma intensidad y el mismo interés que en los hombres, sabiendo que son enfermedades distintas de la forma de presentarse, en la evolución, pero que tienen igualmente el riesgo de obstruir arterias coronarias. Y de mortalidad. Tenemos que terminar el primer bloque y seguimos en el segundo. Muy bien. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. No nos dejen que volvemos con más con el doctor de los Santos y la prevención de las afecciones cardiovasculares. Gracias por acompañarnos, no nos abandonen. Muchos caminos por recorrer, destinos a los que llegar, lugares por conocer. Todo gran viaje comienza en Espasa. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas Argentina. Descarga la aplicación Mi Espasa y entérate antes de todas las ofertas. www.espasa.com.ar. Tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias.
Regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Y seguimos con el doctor de los Santos hablando de afecciones cardiovasculares y su prevención. Doctor, hemos regresado. Usted estaba diciendo algo muy interesante, que es muy importante sospechar también la afección cardiovascular en la mujer, que tiene las mismas consecuencias que en el hombre, ¿verdad? Exactamente. Sí, atender la enfermedad que puede aparecer en la mujer con la misma frecuencia que puede afectar a los hombres. Y no tener el prejuicio de pensar que una molestia en el hombre motiva una presunción diagnóstica de enfermedad coronaria y que en la mujer es cualquier cosa. Bien. Porque es perfectamente sabido, hay estudios estadísticos y es la experiencia de todos los días de que las mujeres tienen formas especiales de enfermedad coronaria. Ahora, yo estoy hablando de enfermedad coronaria y en realidad el planteo era enfermedades vasculares, porque la enfermedad coronaria es la más frecuente, la más ostensible. Pero también estamos hablando de complicaciones en los mismos factores causales, etiológicos decimos los médicos, de lesiones cerebrales, el esquema cerebral transitoria o definitiva, el stroke, el accidente cerebrovascular, y lesiones vasculares periféricas, donde entran las periferias, llamando periferia las ramas que salen de la aorta, y de las más importantes son las renales, de manera que también la enfermedad renal crónica es una de las complicaciones vasculares que deben ser tratadas. Ahora, digo que la investigación clínica, la investigación farmacológica, ha encontrado una cantidad de fármacos, hay otros procedimientos, dietéticos, ejercicio, grupos de reflexión que controlan la ansiedad y la atención, pero en realidad esta enfermedad se puede mejorar con pastillitas. Y lo decimos sin ningún complejo, no es que queremos medicalizar a la conducta, sino que se ha visto. No digo demostrado, porque los médicos, los científicos no demostramos, sino que verificamos, solamente demuestran los matemáticos. Hemos verificado que el tratamiento mejora las cosas. Y por ejemplo, el factor de riesgo más importante de la enfermedad vascular coronaria o cerebral es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una entidad sumamente elemental, todo el mundo sabe de qué se trata la hipertensión, todo el mundo sabe cómo se toma la presión. Mucha gente tiene un tensiómetro en la casa y sin embargo con la hipertensión arterial en nuestro país, en América y en el mundo, se sabe que hay unas cifras que pueden tener variaciones porcentuales pequeñas, pero en definitiva se sabe que la mitad de los hipertensos sabe que lo es. Es decir, que la mitad de los hipertensos cursan la vida sin saber que tienen la enfermedad y la enfermedad en forma subyacente los va dañando. El enemigo silencioso que le dicen. Exactamente. La epidemia silenciosa, porque en realidad tanto que es una pandemia permanente, así como la del COVID. De esa mitad de hipertensos que saben que lo son, solo la mitad está tratada. Porque la presión, mucha gente dice, bueno, yo soy nervioso, me puse nervioso, las noticias, el diario, la televisión, qué sé yo. Pero la hipertensión, sea cual fuere la causa que la provoca, daña igualmente. Es decir, que la mitad está tratada y la otra mitad anda con su hipertensión, inclusive la consideran como una demostración de poder, de valor, de que yo tengo la presión alertando. Muy bien, entonces de los tratados la mitad está controlada. Es decir, que hay muchos que toman pastillas y que no se controlan, que tienen cifras inadecuadas, Entonces, la mitad sabe, la mitad está tratada y la mitad tratada. Así que un cuartito a lo sumo controla la enfermedad y la ventaja que hay es que con los medicamentos actuales es como si se cancelara, como si, no es exactamente igual, pero casi sí, se cancelara la enfermedad hipertensiva. Entonces, enseñanza que si yo tuviera que decir dos palabras e irme ahora, yo diría que lo fundamental es el registro sistemático de la tensión arterial por una persona que la tome correctamente. Y esto tiene su sentido, su significación, porque la presión no se toma como uno quiere, sino de acuerdo a normas. En la página de la Sociedad Argentina de Cardiología hay una descripción para todo el mundo, de manera que explica muy bien las condiciones en que hay que tomar la presión. ¿Y siempre tiene que ser el médico, puede ser un familiar o un aparato de autotest? Puede ser un aparato automático, que a veces es mejor, porque si está bien calibrado es más fiel que lo que uno toma como el médico cuando toma con el tensiómetro. Así que lo puede hacer.
Siempre que la persona conozca la técnica, puede ser la tía Rebeca que le toma la presión, perfecto. El asunto es que se la tomen la presión. ¿Y cada cuánto? La presión, bueno, uno pone un chequeo, lo razonable. En general, hay gente que en la vida ve un médico. No ve un médico en la vida. En la vida ve un médico. Hay gente que ve al médico cada 3 meses porque tiene una tarjeta de plástico que cada vez tiene menos valor. Lo razonable es hacer un control cada año o cada 2 años de acuerdo a los factores de riesgo que tenga, ¿no es cierto? De manera que en ese control no es cuestión de hacer un examen semiológico exhaustivo como enseñamos a los estudiantes cuando viene un paciente que es ambulatorio, que no tiene nada ostensible. Pero tomarle la presión según norma es esencial. En esa consulta, una de las cosas que hay que hacer es tomarle la presión. Una vez que tiene la cifra elevada, después hay formas para verificarlo, hay que repetirlo, no es cuestión de colgarle San Benito de que es hipertenso y en realidad ese día se le tomó mal la presión o ese día estaba atravesado. De manera que eso hay que verificarlo. De todas maneras, la clave está en que alguien pegue el grito. Después habrá un médico, habrá un experto, habrá un enfermero, porque los enfermeros tienen un papel fundamental en esto. El acceso a la consulta es mucho más fácil llegar a un enfermero que a un médico. De manera que eso habla muy bien de la profesión de enfermero, ¿no? Que cada vez tiene más jerarquía, cada vez tiene más enjundia y cada vez influye más en la calidad de la atención. Ahora, cuando el paciente es hipertenso, uno sabe que, por suerte o por desgracia, los factores causales del daño vascular son hermanitos, se juntan. Y es muy común que el paciente que tenga hipertensión arterial tenga dislipemia, es decir, el trastorno de los lípidos, concretamente el colesterol alto, dicho globalmente. Hay fracciones, pero no interesa, lo que interesa es que se potencia. Y es sabido también que hay una tendencia vasoespástica, es decir, que aún a valores de presión iguales, cuando uno produce un estímulo nervioso, el frío, el estrés de cualquier naturaleza, tiene mayor tendencia al cierre de las arterias y eso provoca aumento de la resistencia, que es uno de los factores determinantes de la presión arterial. Entonces, es habitual que uno vea pacientes que son hipertensos, dislipidémicos, diabéticos, que lo son no por casualidad, no es que tuvieron mala suerte en el sorteo, sino que son enfermedades que están vinculadas. Se asocian. Patogénicamente, es decir, en la forma de instalación. Y duermen bien de noche, unas pastillitas, se deprimen, se toman un antidepresivo, toman 6 o 7 medicamentos. Es un horror, pero es un horror que tiene un fundamento porque se sabe que el control de los factores de riesgo disminuye la mortalidad que ellos condicionan. Entonces hay que usarlo. Y en ese momento hay una buena noticia. La buena noticia es que, yendo en contra de lo que uno podría pensar a priori, se ha visto que si uno pone en una pastilla, en una capsulita, un medicamento antihipertensivo, que puede ser un bloqueante de algún sistema o puede ser un diurético, si uno pone una droga para los lípidos, para la dislipemia, y si uno pone un medicamento que impida que el revestimiento interno de las arterias se tapone con plaquetas, con lípidos, qué sé yo, si uno pone esas 3 o 4 cosas en una capsulita y la entrega al paciente, los pacientes en vez de tomar 4 cosas, toman una sola y con esa sola controlan la hipertensión y controlan no solamente la hipertensión. Los otros factores asociados. Controlan a través del control de los factores, controlan los daños que la hipertensión hace. ¿Y esto está disponible? Sí, está disponible. Muy bien. Está disponible. Ahora hay una carrera a la que se han lanzado los laboratorios porque realmente es una maravilla que lo hemos aprendido de los infectólogos, que a los pacientes con inmunodepresión le dan 4 pastillas, 5, 10 y ahora le dan una y con eso se aseguran la comodidad y el cumplimiento del tratamiento. Que es lo más importante, el cumplimiento. El cumplimiento, por eso la adherencia que le dicen los paisanos. Entonces, en este asunto de la hipertensión van a aparecer, o están apareciendo, ya hay en el comercio, algo que globalmente se llama Polipil, que es una píldora que se puede calibrar, que se puede medicar, que se puede, digamos, administrar y se puede ajustar de acuerdo a la respuesta, que tiene, por ejemplo, un bloqueante de la enzima convertidora. En el Enalapril, que es tan común, que todo el mundo sabe, cuando uno va al mercado y habla de eso, la gente es experta. Bueno, justamente hay una droga que es parecida al Enalapril, pero no es Enalapril, porque se la ha elegido para que en lugar de tener que darla 2 veces por día, como es en Enalapril, se da con una sola dosis. Por eso está estudiado y está administrado. Ahora, no es cuestión de deformar la realidad. Así como yo fumo un cigarrillo y no me hace mal, yo tengo la hipertensión y no la controlo y me hace daño. ¿No? Que tengo que hacer todo lo posible, detectar los factores de riesgo, detectar el consumo
de un veneno que parece que es la droga que más daño hace a la humanidad, que es la sal. La sal. El salero en el restaurante, en la comida, antes de probar el bife, dejarlo blanco con la sal, disminuir el consumo de sal, hacer el ejercicio adecuado, el peso adecuado, que la dieta sea adecuada como para que no haya ningún trastorno de las grasas, de los lípidos, ni de la glucosa, que sobrecarga en la alimentación puede transformar en diabético clínico a alguien que no lo es. Con eso, todos esos cuidados, cuando todos esos cuidados se dan y no se controla la hipertensión arterial, es recomendable recurrir a la solución farmacológica. Y hoy por hoy se está viendo que eso es práctico y que además de ser práctico y económico, porque es mucho más barato que los medicamentos de la consulta y no 4 cajas que hay que comprar en distintos laboratorios, y además de todos esos beneficios se está viendo que disminuye la morbilidad. Como es relativamente nuevo, todavía hay trabajos que están en curso y están apareciendo, pero pareciera que es la conducta. Y aprendemos de los infectólogos. Es decir, no es una aberración, no es una polifarmacia como alguna vez alguien dijo, un poco a priorísticamente, los médicos le tiran con escopeta, en vez de tirarle con la bala justa, le tiran con munición. Y en realidad es porque la enfermedad es policausal. De manera que si uno es muy sutil con un aspecto y no toma en cuenta los otros, deja vacante una cantidad de cosas que están dañando. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Se ha pasado muy rápido el programa. Lo vamos a volver a invitar. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Hemos terminado este programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y parafraseando al doctor, ¿qué nos enseñó el invitado? Que es fundamental el control cardiovascular con controles periódicos, que la hipertensión es un enemigo silencioso que debemos controlar, que hay nuevas medicaciones que abren un buen panorama, pero para ello es importante hacer un correcto diagnóstico y solo el médico clínico es el que es capaz de poder hacerlo y de seguirnos para poder disminuir la morbilidad y la mortalidad que estas afecciones cardiovasculares pueden producir. Muchas gracias y será hasta el próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hasta la próxima.